Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. El día de hoy vamos a continuar con el seminario Si hay fecha para el retorno de Cristo, parte 17. Antes de comenzar con este seminario, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que por favor derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos des inteligencia y sabiduría para poder comprender el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Es un tema muy claro, Señor, en el que tu profeta Ellen White señala que el que estudia tu palabra a detalle va a conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por favor, te pido que a los hermanos que están presentes y también a los hermanos que van a ver por YouTube luego puedan comprender y entender este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a la parte número 17 de esta serie de conferencias sobre la fecha para el retorno de Cristo. Y para ello vamos a leer un capítulo, bueno, es un resumen, yo recomendaría que lean todo el capítulo, todo el libro incluso, del conflicto de los siglos, ¿no? Este es un capítulo que se titula Una profecía significativa. ¿Y dónde se encuentra este capítulo? Este capítulo se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, es el capítulo número 19. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este capítulo en el conflicto de los siglos, ¿ok? Vamos a leer. En este capítulo se nos habla acerca de Guillermo Miller, que fue, bueno, el hombre que predicó, pues, que lideró este movimiento de 1844, ¿no? Que predicó la segunda venida de Cristo para 1844. Bueno, vamos a leer qué es lo que nos dice este capítulo acerca de esta historia, ¿no? Vamos a leer. Dice lo siguiente. Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Miller estaba proclamando, ¿no? La segunda venida de Cristo para 1844. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Su madre era mujer de verdadera piedad, de modo que durante su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas. Sin embargo, siendo aún niño, tuvo trato con deístas, cuya influencia fue reforzada por el hecho de que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. Viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto por el medio ambiente. Debían a la Biblia las cualidades que les granjeaban respeto y confianza, y no obstante, tan hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. Al rozarse con esos hombres, Miller llegó a adoptar sus opiniones, es decir, en su infancia, no en su juventud, Guillermo Miller comenzó a juntarse con gente que no creía en Dios, y bueno, eso por así decirlo, influyó en él, ¿no? En que no cree en Dios al principio de su vida. Vamos a, vamos a seguir. Comienza la historia, dice, pero a la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. ¿A cuántas personas ateas, no? El Espíritu Santo ha tocado el corazón de estas personas y se han dado en la condición de pecador en el que cada uno se encuentra? Bueno, eso sucedió con Guillermo Miller. Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes, pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. Es decir, sus amigos le decían, oye, pero si hace un tiempo atrás no creías en Dios y ahora me vienes que ya crees en Dios, o sea, ¿no? Era ese comentario que le hacía a su compañero, ¿no? Él no estaba todavía preparado para contestarles, pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Es decir, Miller dice, bueno, vamos a leer la Biblia
quiero conocer más de Dios y tengo que leer la Biblia, a ver, que me demuestre la Biblia, pues no, es lo que Miller dijo. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Es decir, Miller se puso a leer la Biblia dejando toda idea preconcebida, todo preconcepto, ¿no? Comenzó a leer, vamos a ver qué es lo que me enseña este libro, es lo que dijo Miller. Esta historia me hace recordar a una persona, ¿no? Que también en su época era atea y dijo un momento de su vida, yo también quiero leer la Biblia, a ver si Dios existe, que la Biblia me lo demuestre, ¿no? Sigamos. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Es decir, Guillermo Miller comienza a prestar interés, a tomar interés en los libros de Daniel y el Apocalipsis, y comienza a estudiar las profecías que en ellas estaban escritas. ¿Ya? Sigamos. Y quiero que puedan prestar atención a todo lo que se va a decir ahora, para poder leer entre líneas qué es lo que el lenguaje nos está tratando de transmitir con este capítulo. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la Tierra en su estado actual estaba por terminar. Es decir, Miller creía que la Tierra tenía un periodo, un tiempo en el cual pasado ese tiempo, Cristo debía venir por segunda vez. Eso es lo que creía Miller y también los pioneros de nuestra iglesia, adventista del séptimo día. ¿Ah? Hay un tiempo fijado. Miren, ¿ah? Sigamos. Dice, otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, es lo que dijo Miller, fue la cronología de las Santas Escrituras. Es decir, lo que le impresionó a Miller fue qué cosa, los periodos de tiempo proféticos que estaban ¿dónde? En la Biblia. Para todas aquellas personas de la denominación que dicen que Dios no es un Dios de fechas, están muy equivocadas. Porque aquí mismo estamos leyendo, ¿qué cosa? Que una de las tantas cosas que le sorprendió a Miller, que le impresionó, fue ¿qué cosa? La cronología de las Sagradas Escrituras, los periodos de tiempo proféticos que ahí se encuentran. Sigamos. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en el pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. ¿Profecías de qué? Profecías de tiempo. Y aquí vamos a leer algunas profecías de tiempo que nos relata la Biblia. Los 120 años hasta el diluvio, los 7 días que debían precederlo, con el anuncio de 40 días de lluvia. Van 3, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto. 4, 3 días de los sueños del copero y panadero. 5, los 7 años del faraón. 6, los 40 años en el desierto. 7, los 3 años y medio de hambre. 8, los 70 años del cautiverio en Babilonia. 9, los 7 tiempos de Nabucodonosor. 10, las 7 semanas, 62 semanas y la una semana, que sumaban 70 semanas, determinadas sobre los juicios de Daniel, que presentada en Daniel 9 del 24 al 27. Miren cuántos periodos proféticos de tiempo se encuentra en este pequeño párrafo. Y hay más en la Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo que Dios no es un Dios de fechas? Claro que sí es un Dios de fechas. ¿Ah? Dios estableció tiempos determinados y limitados de profecía dentro de la palabra de Dios. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético.
pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Yo les pregunto, ¿estos periodos de tiempo que están acá son exactos, son aproximados? ¿Qué piensan ustedes? Los periodos de tiempo que acabamos de leer. Exactos. Exactos. Estamos en ese contexto, ¿ah? Son periodos exactos. Porque nosotros también, si algo hemos aprendido en esta serie de conferencias es, ¿qué cosa? Aprender a leer en el contexto todas las cosas. Y de acuerdo a ese contexto también vamos sacando interpretaciones. Entonces, todos los periodos que se mencionan acá son exactos. ¿Estamos? Sigamos. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados, que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Volvemos a encontrar esta cita donde se nos dice que podemos conocer los tiempos. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Dios no es un Dios de sorpresa, ya lo hemos leído. Así que miren qué es lo que dice Ellen White en este texto que está señalado en rojo. ¿Qué es lo que dice Ellen White acá? Después de ver el contexto de los tiempos exactos que Dios tiene en la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice Ellen White aquí? Así, y apunten porque esta es una cita muy importante, una de las más importantes que vamos a ver en todo el seminario. Dice, así que los que estudian la palabra de Dios, o sea, los que estudian a detalle, diligentemente la Biblia, pueden confiar, o sea, pueden confiar, como diciendo aseguradamente, ¿no? Que encontrarán qué cosa indicado con claridad. No dice a medias, no dice con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad? Pregunto. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Entonces, parafraseando, ¿qué es lo que Ellen White estaba diciendo? Si tú estudias la palabra de Dios con diligencia, a detalle, y estudias con un corazón realmente de querer aprender y de querer conocer lo que Dios te muestra ahí, ¿qué dice? Vas a encontrar indicado con claridad ¿qué cosa? El tiempo de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, pero en otras citas Ellen White dice que no debemos poner fechas, y eso ya lo hemos explicado en su momento. Por eso es que el seminario comenzó por ahí, porque ahora ya estamos viendo donde Ellen White sí lo deja bien en claro que sí podemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Y quiénes van a conocer ese tiempo? Los que estudian la palabra de Dios. Con claridad, dice, vamos a encontrar ese tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos, hermanos? ¿Se entendió esto? Es clara la cita. No creo que no hay que darle muchas vueltas a esto, ¿no? Porque la cita está muy clara, muy clara. ¿Mm? Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil, que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo, y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. No pude menos que considerar, dice, las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como cualquier otra parte de las Sagradas Escrituras. Pensé por consiguiente que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. ¿Qué dijo Miller? Y que como Ellen White lo avala, dice que yo no tenía derecho pasar por alto los periodos proféticos. Es decir,
Miller no restó importancia a los periodos proféticos, sino que sí lo tomó importancia, no como muchos otros hoy en día dicen, no, ya no hay más profecía de tiempo, ya no hay que prestar atención en las profecías, hay que predicar acerca del amor de Cristo y no sé qué tanta cosa más. Yo pregunto, ¿acaso predicar profecía no es predicar acerca del amor de Cristo? Claro que sí. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice, procurad el amor, pero sobre todo que profeticéis. La Biblia nos manda a predicar de profecía, porque tener amor al prójimo también es decirle lo que va a suceder más adelante y que esta persona se prepare para lo que se viene, porque lo que se viene para el pueblo de Dios no es color de rosa. Miller no pasó por alto los periodos proféticos, ya en esa época. Pregunto yo, Miller no pasó por alto los periodos proféticos. Ellen White avala lo que Miller dijo e hizo, ¿no? En este caso, yo me pregunto, ¿nosotros debemos pasar por alto los periodos proféticos que están en la palabra de Dios? La respuesta No, es hermano, no. no, claramente. No, no, es claro. Sigamos. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Esto también ya lo hemos visto en su momento. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas. Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 años, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Es decir, Miller dijo, mira, la profecía que me apunta a la segunda venida de Cristo viene a ser que la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Eso es lo que Miller creía. Claro, en Apocalipsis 10 vemos cuál fue la historia del chasco y que ese chasco estaba profetizado. Dios guió eso. Estaba bien el periodo de tiempo que Miller había fijado. Lo que no estaba bien era la interpretación, pero eso nosotros sabemos que fue una prueba, ¿no? Habíamos leído que Ellen White también en el conflicto de los siglos se nos dice que fue una prueba para el pueblo de Dios. El chasco fue una prueba y por lo tanto hay una cita que Ellen White dice y nunca, dice que la cuestión de fechas nunca más será una prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la siguiente prédica con respecto a la segunda venida de Cristo no va a ser chasco, ya va a ser realidad. Cristo viene en 2031 y eso ya es realidad, ya no es prueba, ya no es chasco, ¿no? Hay que darle sentido a esto. Sigamos. Miren, aquí está una foto, ¿no? Obviamente de, del libro El conflicto de los siglos, donde se nos señala que la profecía de los 2300 años arrancó en el año 457 antes de Cristo y terminó en el año 1844, ¿no? En octubre de 1844 después de Cristo. Todo este periodo abarca 2300 años, ¿no? Que es lo que habíamos ya visto en su momento. Bueno, me imagino que ya todos sabremos en qué año comienza y termina la profecía de los 2300 años, ¿no? 457 antes de Cristo comienza y termina en el año 1844 después de Cristo. Sigamos. Y acá quiero que presten atención. Dice, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años, ¿no? El decreto de Atarjerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan a otoño del año 27 después de Cristo. Entonces, en ese año fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En otoño del año 27, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70, es decir, es la semana número 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Es decir,
Primero el evangelio debía ser predicado ¿a quién? A los judíos. Una vez que se les acabase el tiempo, las 70 semanas, ahí recién ya viene la predicación para los gentiles, ¿no? Sigamos. Y acá, bueno, esta es la cita por la cual nosotros nos basamos que Cristo viene en el año 2031, ¿no? Y más adelante lo vamos a explicar con más detalle. Pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué año murió Cristo entonces? En el año 31. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo. Tipo viene a ser la simbología, la figura, y el antitipo viene a ser la realidad, el cumplimiento del símbolo. Y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. ¿Cuántos años de pecado se había cumplido cuando murió Cristo en la cruz? A ver, creo que 4000 años. 4000 años. Es decir, cuando Adán peca, ¿qué sucede en ese momento? ¿De dónde de dónde se comienza a ofrecer los sacrificios de las ovejas o de los carneros? ¿De dónde? Desde el pecado de Adán. Cuando Adán peca, en ese momento comienza con los sacrificios del tema de los animales, ¿no? Que se sacrificaban y estos animales simbolizaban, bueno, en este caso el carnero, simbolizaba ¿qué cosa? La muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuántos años de sacrificio hasta la muerte de Cristo? 4000. ¿Y desde dónde se comenzó a sacrificar? Desde que entró el pecado con Adán y Eva. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz en el año 31, ¿se cumplieron cuántos años de pecado? 4000 años. 4000. Desde el pecado que entró con Adán hasta la muerte de Cristo, se cumplieron 4000 años de pecado, no de creación. Hay que tener en cuenta eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? No, No, hermano. hermano. Ya. Ninguna, hermano. La proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora lo que fue hecha por los ángeles a los pastores de Belén, es decir, buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué se debería hacer ahora? Dice Ellen White, voy a leer, proclamar ¿qué cosa? La venida de Cristo. Yo me pregunto, proclamar la venida de Cristo, es decir, Cristo ya viene y ya está. ¿Eso es proclamar la venida de Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Eso es una parte, el inicio, pero falta mucha más información por dar. Así es, Margarita. Decir Cristo ya viene, eso no es proclamar, o sea, claro, proclamar la venida de Cristo es decir cuándo viene, en qué tiempo viene, cuáles son esas señales, cuáles son las profecías que tienen que cumplirse exactamente antes de su regreso, qué periodos proféticos de tiempo existen. Todo eso es proclamar la venida de Cristo. O sea, la venida de Cristo, o proclamar la venida de Cristo, no es solo decir Cristo ya viene y ya está, sino hay que predicar las profecías que apuntan a esa segunda venida. Y obvio, dentro de esas profecías que apuntan a esa segunda venida, también está el conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos todos, hermanos? Sí, hermano. Ya está. Miren, acá encuentro un comentario de Laura o de Ángel Noé. Dice, la denominación, los adventistas en la denominación dicen pues que Cristo ya viene, ¿no? Y con eso ya ellos piensan que ya están predicando la segunda venida. No es así, pues, ¿no? Laura tiene toda la razón. No, eso no es así. O sea, decir Cristo ya viene, ya. O sea, no por decir Cristo ya viene, ya estás proclamando la segunda venida. No es así. O sea, Dios no puede ser burlado. Dios no es un Dios de chiste, un Dios de broma, ¿no? O sea, Dios es un Dios serio. Y cuando Él se refiere que debemos proclamar la venida de Cristo, pues se refiere a que debemos decir qué cosa, el tiempo de la segunda venida de Cristo y también las señales que apuntan a ese acontecimiento. Eso es proclamar la segunda venida. ¿Estamos? Por si acaso. Y miren,
Ellen White, vamos a ver qué es lo que dice Ellen White más adelante también. O sea, hay cosas que hay que rescatar de este capítulo, ¿no? Todo hay que rescatar, obviamente, pero hay cosas que resaltan más que otras, ¿no? Miren lo que dice Ellen White. Dice, el profeta dice, miren, quiero que por favor escuchen. Y esta es una exhortación que Ellen White nos da a nosotros y también, cómo no, hermanos, al pueblo adventista, ¿no? Que hoy en día está en tremenda apostasía. Nosotros debemos orar por ellos también. O sea, no es cuestión de, vamos a atacarles y ya está. Hay que orar por ellos, que todavía Dios en su misericordia todavía tiene un pueblo ahí, que cuando escuche el mensaje el cuarto ángel va a reaccionar. Así que, bueno, miren, ¿qué es lo que dice Ellen White? El profeta dice, bienaventurado el que lee. ¿Y qué dice Ellen White? Hay quienes no quieren leer. La bendición no es para ellos. Bienaventurado el que lee, el que estudia. ¿Qué decía Ellen White? Los que estudian la palabra de Dios conocerán el tiempo de la segunda venida de Cristo. Bienaventurados ellos que conocen el tiempo porque leen la Biblia. Pero ¿para quién no es la bendición? Para los que no quieren leer. ¿Cuánta gente hay que dice, no me interesa? ¿Le quiere dar el mensaje? No, el día y la hora nadie lo sabe y no me importa. La bendición no es para ellos. ¿Qué más? ¿Para quién es la bendición también? Para el que lee y los que oyen. Hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. La bendición no es tampoco para esa clase de personas. Yo les voy a contar una historia, obviamente no puedo decir el nombre, pero yo tengo un muy buen amigo, he conocido a una persona que se hizo un buen amigo mío, y una vez esta persona le comenta a su trabajador que es adventista, le dice, oye, mira, tengo este mensaje de 2031, acá también tengo unos libros de Ellen White, pensando que su trabajador adventista se va a alegrar, ¿no? Le dijo, no me hable, a mí no me hables de eso, a mí no me interesa, no quiero saber nada. ¿Mm? Bueno, para esa persona, la bendición no es para esa persona, porque no quiere oír, no le interesa. ¿Se dan cuenta cómo dijo, mira, hay una palabra, Ellen White utiliza esta palabra, cómo estúpidamente y tontamente esta persona echa a perder su salvación. ¿Mm? Cómo tontamente esta persona echa a perder su salvación, por gusto. Ni siquiera se toma 5 o 10 minutos de decir, a ver, explícame, y quiero ser como un bereano, es decir, quiero contrastar que lo que tú me dices, si es cierto, quiero contrastarlo con la Biblia. Nada, simplemente dice, no me interesa, no quiero oír, no quiero escuchar. Bueno, ¿qué dice Ellen White? Y la palabra de Dios, que para los que no quieren oír, para los que se niegan a oír, no les llega la bendición. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No van a ser salvos. Así que, qué triste, ¿no? Sigamos. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y que también y guardan las cosas en ella escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. ¿Se dan cuenta? Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. No basta con leer, no basta con escuchar, sino también hay que guardar lo que está escrito en la palabra. El cambio del bendito carácter que tenemos. Hay que poner en práctica lo que uno lee, ¿no? Claro, crece en el 2031. Pues, hermano, pon en práctica. Ya hay que comenzar a cambiar el carácter. Hay que dejar el viejo hombre y hay que comenzar a nacer de nuevo, ¿no? Bajo esta nueva luz. ¿Ah? Así que faena tenemos, hermanos, ¿ah? Y el tiempo, ahora el tiempo está pasando, bueno, el tiempo es muy corto y bueno, estamos contra el tiempo, así que faena tenemos. Faena tenemos. ¿Y qué más? Todo este tema de la profecía, con respecto a qué nos está hablando Ellen White, ¿en qué contexto? En el contexto de
el tiempo de la segunda venida de Cristo. Hay que tener en cuenta eso. Recomiendo que entren a la página web del Gran Engaño de Víctor San Vicens y puedan ver ahí la serie de conferencias que se han predicado en todos estos tiempos, ¿no? Hay un montón de temas. Mira, son más de 3,000 videos que ya se tienen colgados, así que hay que ponernos al día, hermanos, porque las cosas están pasando rápido. Ellen White dice que los acontecimientos van a suceder rápidamente y tenemos que estar a la vanguardia de esto, o sea, tenemos que estar actualizados de todo lo que está sucediendo. Y también prepararnos en tema de doctrina, a ver las escuelas sabáticas, de los cultos divinos que se hacen. No solo las noticias de actualidad en relación con la profecía, sino también hay que ver también los otros temas, ¿no? Escuela sabática y cultos divinos. Bueno, hermanos, vamos a terminar esta clase con una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te pido que por favor lo estudiado en esta noche se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que los hermanos también que están presentes aquí, los que van a ver el video por YouTube, también, Señor, puedan entender este tema y poder comprenderlo y poner en práctica lo que se está estudiando. Bien dice tu palabra, Señor, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas que están escritas ahí en tu palabra. La bienaventuranza es para ellos, Señor. Ayúdanos, por favor, a estar también dentro de ese grupo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.